en esta información, a él se le pidió que escribiera un artículo en Colombia referente al siglo XXI. Y él mencionaba, él tituló este artículo, lo tituló así, La ironía del siglo XXI. Y ahorita vamos a tocar ese punto porque es la ironía del siglo XXI, que por acá también lo mencionaban mucho. ¿Ok? Fíjense qué es lo que sucede, y en la mañana lo explicaba también, y quiero que lo entiendan para que vean la realidad triste que está viviendo las personas. Triste, y para que tú no digas, ay, es que estoy bien desanimado, y al final del día digas, es que si me salgo del circulito me ven feo, entonces mejor me vengo para acá, ¿no? Es para que tú te des cuenta que aunque te está haciendo inclusive, o se te puede complicar, por decirlo así, estás haciendo lo correcto. Lo que pasa es que vuelvo a lo mismo, no te enseñan a ser un emprendedor, no te enseñan a ser una persona de negocios, y entonces cuando 2, 3, 10 personitas te dicen que no, tú piensas que tu negocio millonario ya no funciona. Pero no funciona así. En realidad, todo lo que tiene que ver con un negocio debe de tener mucho empeño, y tú debes de darle tu tiempo, y no toda la gente va a pensar como tú, ¿verdad? Entonces, vamos a ver por qué es la ironía del siglo XXI, y ahí dice, el capital nos está regresando a la era del trabajo. ¿Cuál era la primera era que habíamos mencionado? La primera era el trabajo. ¿Cómo era aquí? ¿Qué se tenía que hacer aquí? Trabajo físico duro. Trabajo y capital. Trabajo físico. Si tenías una tierra, Trabajo duro. Okay, aquí era trabajo, solo trabajo duro. Yo tenía que trabajar fuertemente. No era otra cosa más que trabajo físico. Posterior a esto surge otra que se le consonó como la de la tierra. El dueño de la tierra. Quien tenía la tierra tenía el poder. Tierra. Ya no era quien tenía el trabajo, sino quien tenía la tierra contrataba el trabajo. Posterior a esta surgió otra, La La industrial. que se le conoce como el ¿qué? capital. El capitalismo, es decir, el capital. Actualmente ya estamos entrando a otra era que se le conoce como la era de la tecnología, ¿sí o no? Sí. Tecnología y la información, ¿ok? Que es otra. Ahora, fíjense por qué es la ironía del siglo XXI. Lo que la gente necesita hoy más en pleno siglo XXI, o que está como funcionando, es que quien tiene el capital tiene el poder. Entonces la gente que tiene ahorita el capital es la gente que está aprovechando, ¿no? Ahorita, ¿qué necesitas? La gente quiere poner negocios, pero ¿qué necesita? Capital. Pero la mayoría de las personas, Ahí está Torah. lo que menos tiene es capital, ¿sí o no? Sí. Y tecnología pues no tienen, porque luego la gente ni cultura. Por eso es que cuando tú le hablas de un negocio tecnológico, pues luego se les hace como raro, porque luego todavía no saben ni hacer ni transferencias bancarias, ¿no? Digo, no es una pedrada, pero actualízate, ¿no? Actualízate. Entonces, la gente no tiene capital y pues obvio menos se apalanca de la tecnología. Todavía, ¿no? Porque hay algo que se llama resistencia al cambio. Entonces, no tiene capital, no tiene tecnología, pues tierra menos, ¿no? En la mañana les decía, y si es cierto, la única que tienen es la que traen en los zapatos, la mayoría. Entonces, no hay tierra, no hay capital, no hay tecnología. La gente, ¿qué piensa? Porque la gente no está pensando fuera de la caja. Y luego ni trabajo, Entonces, no, espérense, ahí les va. ¿Qué es lo que sucede? La gente que dice, chin, es que yo no tengo capital para hacer un negocio, yo haría realidad mis sueños si tuviera capital y pusiera algo, pero no tengo. Ahora, y pues menos tecnología, ¿no? Entonces, Bueno, calor, pero sí se ve mejor. ¿sí bien? Sí. Ok. Ah, qué mala onda. Ahora, fíjense ahí, ya, ahí vamos. Paquito, no me distraigas, por favor. Yo me voy a parar a prender las luces. Entonces, ¿qué hace la gente? Al no tener capital ni tecnología, la gente le regresa a la economía Trabajo y la cuestión del trabajo. Esa es una realidad. ¿Qué hace la gente? Al no tener dinero, la gente automáticamente dice, pues tengo que trabajar más. ¿Sí o no? Sí. Y entonces la gente, ¿qué hace? Los expertos decían que la gente tiene 8 horas para trabajo, 8 horas para dormir y 8 horas para Tiempo convivencia, libre. calidad de vida, la familia. ¿Qué pasa entonces si automáticamente tú a tus 8 horas de trabajo le tienes que agregar horas extras o más? Pues automáticamente reduces las otras 2 8 horas, y literal y crítico, o duermes menos o vives menos. Cualquiera de las dos que quieras escoger, o vives menos o duermes menos.
¿Por qué? Porque ya tienes que estar trabajando. Regresamos, ha habido una devolución en la economía. La gente tiene que estar trabajando porque no hay otra manera y tiene que trabajar. Hay personas que hasta se buscan 2 trabajos porque no encuentran la manera y están duro. El hecho de que tú trabajes muchas horas no significa que estés siendo productivo o que realmente te esté yendo bien. Entonces, pero fíjate, ahí qué es lo que está sucediendo. Al tú hacer esto, estás perdiendo ¿qué control estás perdiendo? ¿La variable de qué? ¿Por qué? Porque De tu tiempo. Ok, bueno, entonces ahí está la ironía. ¿Qué sucede? Tú automáticamente al tener que trabajar más, estás reduciendo tus otras 8 horas que te corresponden para lo que tienes que hacer. Al aumentarle al trabajo, lo que sucede es que automáticamente tú estás perdiendo una variable, que es la variable del tiempo. No tienes el control. Ya estás perdiendo ahí por lo menos más del 50, 70, 80, 90% de 70% de tu vida. Ahora, es lo que decía, ¿cómo te llamas? Alfonso. Estaba súper padre su nombre, ¿no? Tú ya estás perdiendo una variable que es el tiempo. Entonces tú te encuentras a la gente allá afuera y tú le preguntas a la gente cuando le muestras global, ¿no? Ahí viene la ironía, pero la gente no se da cuenta, ¿no? Y luego tú todavía te desanimas, no, eso ya no te queda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Fíjate, la persona tú le dices, ¿qué onda? Un proyecto fabuloso. No, es que no tengo tiempo, ¿no? Y todavía la gente luego viene orgullosa, los godines, ¿no? Todavía orgullosos de ser godín, ¿no? Que creen que es lo de hoy. Entonces, la persona dice no tiene tiempo. Ok, la persona ya perdió una variable que es importante en su vida, que es el tiempo. Y entonces tú dices, bueno, trabajas mucho, ¿no? Pues entonces te ha de ir bien. Entonces tú le preguntas a la persona económicamente qué onda si tiene el control de su dinero, de sus finanzas, y te das cuenta que tampoco. O sea, se la pasa trabajando y tampoco tienen dinero. Entonces ya no solo perdió la libertad o la variable del tiempo, sino que ya perdió otra variable que jamás debió haber perdido en su vida, que es la cuestión financiera. Y entonces, en el mismo sistema, sin que se esté dando cuenta, está perdiendo la variable del tiempo, el control y el control de sus finanzas. ¿Han oído del apocalipsis zombie? ¿No? Sí. Bueno, ya lo estamos viviendo, ¿no? La gente, por eso es que cuando va a su trabajo, cuando tú hablas de cosas que te dan placer en tu vida, tú no dices tengo que. ¿A poco tú cuando vas a ir a ver a, no sé, a tu chico o a alguien que estás muy emocionado, o cuando vas a ir a un lugar que te encanta, tú dices, yo tengo que ir a... Voy a ir Como si pesara, ¿no? Quiero, ¿no? Quiero ir a... Yo voy a hacer esto, ¿no? Cuando hablas de placeres de la vida, tú no dices tengo que, ¿no? Tú dices yo quiero. ¿Han escuchado a la gente cuando, tengo que ir a trabajar mañana? Sí, todos. ¿No? Los domingos, ¿no? Todos. ¿Sale? ¿Por qué? Por eso, porque están haciendo algo que ellos inconscientemente no quisieran hacer. Tengo que ir, mañana es lunes. Mañana es Claro. Por ahí Víctor Abad está lanzando una que dice, ¿cómo dice esa? Qué bueno que ya es lunes, ¿o no? Ah, ¿Cómo sí. dice? El de ya ven que la gente lo dice, qué bueno que ya es viernes, ¿no? Sí. Él está haciendo la contraria, ¿no? Entonces la gente está perdiendo 2 variables que jamás debieron haber perdido en su vida, porque si pierden esas 2 variables, son vulnerables. Por eso es que ves gente que se contrata por 3,000 pesos, por 4,000 pesos, y que es literal. Yo decía en el banco que yo en vez de tener número de empleado tenía número de esclavo, porque yo tenía horario de entrada pero no tenía horario de salida. Yo me quería ir antes y no podía porque mi jefe seguía ahí. Y luego esa es otra, ¿no? Porque de ahí ya vienes al paso de esclavizarte con los bancos, con los créditos, etcétera, etcétera. Y todo el sistema del modelo económico que estamos viviendo. ¿Se dan cuenta de la ironía? Entonces, ¿es una realidad, sí o no? ¿Sí? Entonces, ¿por qué te desanimas cuando alguien te dice que no a Global? Si no se da cuenta de lo que está le está dando vueltas a un muro, a una columna. Entonces, fíjense qué dice aquí. Somos la generación mejor preparada y la ¿qué? Y la peor pagada, ¿sí o no? Sí. Hoy la gente se tiene que preparar más y es a la que menos le pagan. Porque hace 40 años cuando una persona terminaba una licenciatura, 50, 40 años, era la maravilla, ¿no? Y ya lo estaban esperando con los brazos abiertos para que trabajara ahí en una empresa. Ahorita lo que tú aprendes a hacer cuando sales de tu carrera, y no es para que te desmotives, 300 personas están dispuestas a hacer lo mismo que tú, por menos dinero, por más tiempo. Es un sistema de esclavo que vende esclavos por $4 al día. Ahí está, ¿no? Entonces, es cruel la cosa, pero así es.
Entonces lo que tú estás haciendo es que tú estás trabajando de forma inteligente. Ojo, no estoy diciendo que no tienes que trabajar, tampoco no me malentiendan, ¿no? Porque ahorita, ay, no,